Sí. Mimi 3, 2, 1, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alicia Damián y represento al Centro Mexicano de Programación Neurolingüística. Quiero darles la bienvenida y que se hayan tomado, el tiempo de estar aquí con nosotros es muy valioso. Lo agradecemos de antemano. También a nuestros amigos de redes sociales, quiero agradecer su participación y asistencia. Estarán ellos haciendo algunas preguntas vía internet. Entonces, para quien desea hacerlas, lo puede hacer y aquí mismo se las vamos a contestar. El día de hoy quiero agradecerle también a Gloria Romero Rojas, el que nos permita venir a dar una conferencia en PNL Coaching, el arte de aprender a aprender. Gloria es maestra en programación neurolingüística. Y una breve y pequeña reseña de su conferencia es la siguiente. En un mundo tan diverso y cambiante como el de hoy, requerimos de herramientas que nos permiten fluir de manera flexible, adaptarnos y transformar nuestra realidad. Aprender a aprender es hoy fundamental en el ámbito educativo, en las organizaciones, en el desarrollo personal. En esta conferencia exploraremos algunos elementos de PNL y coaching para aprender a aprender. Hablando de la trayectoria de Gloria, voy a resumir, pero de la trayectoria, de las cosas más importantes de Gloria las voy a mencionar. Ella es licenciada en filosofía por la Universidad Panamericana, cuenta con la maestría en programación neurolingüística por el Centro Mexicano de PNL, la certificación en coaching por la Federation International de Coaching, una certificación en focusing, enfoque corporal, diplomado en psicoterapia gestal y trabaja como coach individual, es facilitadora de talleres y procesos con PNL y coaching y además es socia de la empresa de capacitación y consultoría Anagrama Consulting SC. Muchas gracias, le damos la bienvenida a Gloria con un aplauso. Muchas gracias. Bienvenidos. ¿Bienvenido? Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Qué es aprender? Quizás algunos de nosotros ya tengamos alguna experiencia donde digamos, yo he aprendido esto, o aprendí esta otra cosa, o no sabía esto, y ya lo sé ahora. ¿Han tenido ustedes esa experiencia? ¿Han dicho alguna vez, yo he tenido algún aprendizaje? ¿Cómo qué cosas son las que han aprendido? Que ustedes ubiquen. ¿Qué no sabían en un momento y después ya lo han adquirido? Ha pasado a ser parte de ustedes. ¿Cómo? Hablar, ¿verdad? Pues claro, hablar. Esa es una parte, ese es un elemento, ¿verdad? Yo no sabía manejar, de hecho me costó bastante trabajo aprender a manejar y podría decir que hoy ya sé manejar. ¿Sí? Entonces, aprender, cuando decimos aprender, nos referimos a adquirir, a asimilar, a llevar hacia nuestra experiencia algo nuevo, algo distinto. No teníamos una información y ya la tenemos, no teníamos una habilidad y ya la hemos adquirido, incluso no conocíamos a lo mejor de cómo expresar alguna emoción o alguna actitud y de pronto ya lo aprendemos y podemos expresarlo. Incluso quizás teníamos algún pensamiento, podríamos decir alguna creencia sobre algo y después cambió. Y entonces nos damos cuenta que tenemos un conocimiento nuevo. Entonces de lo que vamos a estar hablando el día de hoy es cómo le hacemos para adquirir estos conocimientos. Cómo aprendemos a aprender cosas nuevas. ¿Sí? Que tienen que ver con el cambio, que tienen que ver con el aprendizaje. Entonces, decíamos, generalmente, y más el día de hoy, se hace una diferencia entre lo que es aprender información, que solamente es como memorizar. Quiero decir que eso también es un aprendizaje, ¿verdad? Es un aprendizaje y que va a nuestra memoria, quizás esa información, y la podemos usar y nos puede ser muy, muy útil, ¿verdad? Pero también hablamos para expandir nuestro campo de aprendizaje, porque antes, hace unos cuantos años apenas, se consideraba que el aprendizaje era justamente solamente información. Ibas a la universidad, aprendías mucho, podías resolver exámenes y entonces decían, aprendiste.
Y a partir de un tiempo se comenzó a considerar que no solamente aprendemos de manera cognitiva, no solamente aprendemos o no solamente es memoria, sino que todo nuestro cuerpo, todo nosotros está involucrado en el aprendizaje. En el aprendizaje se involucran nuestras emociones, se involucran nuestras sensaciones y entonces aprender pasa de ser solamente un elemento, que bueno, no lo ha sido del todo, a ser un elemento bastante más complejo, porque incorporamos más que solamente una cantidad de información pequeña. ¿Sí? Muy bien. Y entonces, bueno, esto que ya nos decías, ¿verdad? Nuestra vida es aprendizaje. ¿Desde cuándo comenzamos a aprender? Desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, ¿verdad? ¿De qué manera aprendemos ahí, por ejemplo? Bueno, ya nos decías también, ¿cómo? Si tienes hambre, pues como decía mi hijo, sabe a veces estaba Ajá, sí. ¿Hay elementos genéticos? A ver, dime. O mediante la imitación. O mediante la imitación también aprendemos, ¿verdad? Sí, muy bien. Bueno, perdón por la introducción técnica. Ok, entonces, bueno, aquí ya tenemos dos elementos importantes. Uno es a través de las sensaciones que vamos percibiendo dentro del vientre de nuestra mamá. Entonces, por ejemplo, hoy incluso, bueno, antes no se usaba a lo mejor tanto, pero hoy ya es casi fundamental hablarle al bebé, a la bebé, incluso ponerle música. Y bueno, yo he escuchado que nacen los bebés y de pronto pones la música que le gustaba y si lo que te gustaba era la salsa, pues ya casi está bailando, ¿verdad? Porque ha incorporado una experiencia nueva. A través de todos sus sentidos, él ha hecho toda una experiencia de manera que ahora hay una información que antes no tenía. Y entonces aprendemos a gatear, aprendemos a caminar y aprendemos también a hablar. Nosotros podríamos decir que somos aprendizaje. Nos hemos construido en base a aprender. A lo mejor tenemos una carga genética, pero incluso esa carga genética en un momento dado puede variar debido al aprendizaje. ¿Sí? Entonces, esto es un elemento muy importante. Y bueno, ya nos decías, ¿verdad? Aprendemos con base en la imitación. Entonces, nosotros podemos ver caminar a nuestro papá y si nuestro papá va caminando así, pues a lo mejor aprendemos a caminar así, ¿verdad? Luego a veces vemos a los miembros de una familia y nosotros podemos decir que son hermanos o hermanas. ¿Es así? Porque vemos elementos similares. A lo mejor la manera en que miran, quizás la manera en que hablan, la manera en que se comportan o incluso su estado de ánimo. Entonces, bueno, esta es otra manera. Aprendemos modelando. De manera que cuando vamos creciendo, entonces nos vemos repitiendo algunos elementos que percibimos y que aprendimos de nuestros padres, de nuestra madre. Bienvenida, bienvenida. Y entonces aprendemos cosas que nos ayudan. Y también aprendemos elementos que no nos son del todo útiles en la vida, ¿verdad? A lo mejor en nuestra familia había mucha agresividad. Y entonces lo que aprendo quizás es esa agresividad. ¿Por qué? Porque es lo que tengo ahí, es lo que tengo a mi disposición. Cuando soy pequeño, cuando soy pequeña, solamente estoy absorbiendo esto que hay ahí. Y también si tengo como una manera de responder. Hay quienes absorben esto que están viviendo y hay quienes se pueden oponer de alguna manera a eso que están como aprendiendo y pueden tener una actitud diferente. Y de cualquier manera, todo el aprendizaje que tenemos es en relación a esto que estamos viviendo, a lo que estamos compartiendo. Y entonces nos damos cuenta que aprendemos junto con otros. No aprendemos solitos, solitas y de la nada. Es todo el tiempo nos estamos relacionando, estamos intercambiando información, conocimiento. ¿Sale? Y entonces, bueno, algo que es ahorita muy importante es esta parte que también aprendemos, la parte emocional.
Si ustedes se fijan, hay familias que pueden ser muy parlanchinas, a lo mejor vemos o tienen un estado de ánimo como muy optimista, o hay familias incluso que vemos un estado tendiente más hacia un estado de ánimo más como hacia la tristeza, por ejemplo, o también hay quienes tienen una mayor velocidad y quienes tienden a ser como más apacibles, y eso se va dando también a nivel familiar. E incluso a veces no solamente a nivel familiar, sino a nivel de una comunidad. Y no solo a nivel de una comunidad pequeña, sino a nivel incluso de un país, ¿verdad? Nosotros podemos decir, hay elementos o características que podemos tener en México, que no son los que tienen en China, y que no es el ritmo que a lo mejor que tiene la gente de Estados Unidos. Hablando de manera muy general, por supuesto, ¿verdad? De manera muy, muy general. Y entonces, como parte de nuestro aprendizaje, no solamente están nuestros padres, ¿verdad? Está también la comunidad de la que formo parte. Las creencias o pensamientos, las ideas sobre el mundo, y cuando digo ideas sobre el mundo quiero decir ideas sobre quiénes somos las mujeres, quiénes somos como hombres, quiénes somos en tal religión, qué tan importante es, por ejemplo, la relación de pareja o el casamiento, o no. Entonces vamos teniendo ideas acerca de cómo hay que vivir y que están ahí. Y muchas veces lo que sucede es que esas ideas no nos las cuestionamos. Las aprendemos. A lo mejor aprendo yo diferentes de estas ideas, cómo ser mujer, por ejemplo, o qué tan importante es el matrimonio, lo aprendo en mi familia, aprendo la idea de que casarse es para toda la vida, por ejemplo, y entonces salgo de mi familia y lo que tiendo es a repetir como eso mismo, tiendo a repetir esto que aprendí, y a veces no me pregunto si podría ser de una manera diferente, ¿verdad? Eso es importante. Y lo que pasa es que entonces puedo pensar que solamente hay un camino y una manera de hacer las cosas. Y esto, pues me limita, porque pareciera que solamente viera como burrito de noria, a veces decimos, o caballito de noria, que tienen aquí estas cosas que no los dejan ver como solamente un camino, ¿verdad? Les voy a pedir hacer un ejercicio. ¿Quieren? ¿Está bien para ustedes? Les voy a pedir que dejen sus cosas a un ladito para que se puedan sentar de otra manera. Bien. Y te voy a pedir que te sientes más hacia la orillita de la silla, con las plantas apoyadas en el piso. Bueno. Bueno, primero como quería. Está bien. Bueno, ahí estás. Y si quieres un poquito más atrás también, como te estés cómodo más bien. Y ahí te voy a pedir que te levantes. Que te levantes como tú te levantas. Ahí está. Muy bien. Ahora te voy a pedir que te sientes. Ajá. Ajá. Que te hagas ahora sí un poco más para atrás. Ajá. Ok. Y ahora te vuelvas a levantar. Y notes, y vayas notando cómo es levantarte cada vez. Eso es importante. ¿Qué pasa con estas diferentes maneras de levantarte? Te voy a pedir que te sientes otra vez que en la orilla. Y ahora te voy a pedir que lleves tu atención hacia tus rodillas. ¿Sale? Y entonces, así como están en tus rodillas, te voy a menos que estés como que tengas lastimada o algo tu rodilla y no lo puedes hacer, pues mucho cuidado, muy suave o no lo hagas. ¿De acuerdo? Entonces ahora te voy a pedir que te levantes llevando el apoyo hacia tus rodillas. ¿Cómo sería llevar el apoyo hacia tus rodillas y levantarte desde ahí? Y siente cómo es. ¿Sí? Ahí está. ¿Te diste cuenta? Ok, nada más. Y ahora siéntate otra vez. Miren, vamos a salir aquí haciendo pierna también. Sí. Y te voy a pedir ahora que lleves tu atención hacia tu cadera. Y ahora pensando en tu cadera y llevando tus pies, empujándolos hacia el piso, te incorpores. Y ahora piensa que te vas a incorporar desde la cadera.
¿Qué movimiento haces? Y nota cómo es, ¿sí? Ok, muy bien. Y vamos a hacer un último. A ver, vamos a sentarse. Te voy a pedir sentarse. Y ahora te voy a pedir que lleves ligeramente tu tronco hacia el frente, ligeramente estés sentado en la orillita de la silla y desde aquí, pensando que vas a empujar tus pies hacia el piso, percibas como si hubiera algo que te jala de la cabeza y impulsándote también con tu cadera y llevando los ojos hacia arriba te levantes, llevando los ojos hacia arriba también. ¿Y cómo es ahí levantarte? Ajá, ¿listo? ¿Ahí están? Muy bien. Muy bien, entonces ya les voy a pedir que se sienten como ustedes se quieran sentar. Muy bien. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Se sentía diferente el esfuerzo. En cada posición se sentía diferente el esfuerzo, exactamente. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra experiencia tuvieron? La posición. ¿Cómo fue esto de la posición? Por ejemplo, ¿así? La posición, por ejemplo, bueno, al menos yo, si estás sentado muy adelante, mis piernas las tenía que hacer más juntas para levantarme. Cuando estoy sentado atrás, pues como que hago más concha y abro más las piernas y me levanto así. Ajá, exactamente. Cuando ya al último, cuando me voy a levantar volteando hacia arriba, pues me levanto. Bueno, no es... Todo respeto, ¿no? Sí. Pero siento que me levanto así como las mujeres muy derechito, así cuando estoy... Bueno. Entonces dije, ay, cabrón. Pues, así, muy ¿no? bien. Todo era distinto. Sí, distinto, ¿verdad? Entonces escucho que cada manera diferente de pararte lleva a que te organices corporalmente de una manera diferente, ¿verdad? Una manera te lleva a cerrar más las piernas, otra manera te puede llevar a necesitar un poco más de apoyo y te levantas de una manera distinta. ¿Sí? Cada manera te pide trabajar tu cuerpo de manera diferente. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Por acá? A ver. Y luego acá también. Gracias. Cuando nos pediste que centremos la atención en las rodillas, me di cuenta del esfuerzo que hacen las rodillas. Okay. No era consciente. Y cuando nos dijiste del hilo, como un tubo de luz o algo así que nos jalaba, fue facilísimo. Es más, fue de una forma muy sutil que me pude levantar sin esfuerzo. Y así como dice el señor, muy derechita, fue fácil. Muy bien, muchas gracias. A ver. Bueno, quizá no sea tan significante, pero para mí fue especial cuando pediste que nos centráramos en pararnos desde la postura de cadera y de postura de rodillas, en el sentido de centrar la atención y la percepción interna para saber idear cómo sería pararme desde mi cadera y cómo sería desde mis rodillas y cómo toda mi demás parte de mis extremidades corporales se acomodan a esa atención. Entonces, el tener la espalda recta, la mirada hacia arriba, o sea, sí, como que hay una parte interna que me dijo, la postura y la forma de pararte tendrá que ser distinta. Excelente, muchas gracias. Entonces tenemos algunos elementos diferentes, ¿verdad? Uno es, me organizo de manera diferente, según la manera en la que me paro. Otro es, hago una toma de conciencia, me doy cuenta de cómo me estoy parando y qué ajustes requiero hacer para pararme de una determinada manera. Ahora me doy cuenta que mi cadera hace esto, o me doy cuenta que el peso está más en mis rodillas y eso me lo dificulta, o que de esta manera me es más sencillo, ¿sí? Y entonces, ahí también hay otro elemento que lo mencionaron hace un rato y es también fundamental. Y es, cada manera de pararme me ocasiona un esfuerzo diferente. Hay maneras que me llevan a un mayor bienestar y hay maneras que me ocasionan más esfuerzo y es un menor bienestar. Puedo lastimarme incluso las rodillas, puedo utilizar una mayor energía, ¿sí? Y hay maneras en las que a lo mejor optimizo mi energía y entonces me paro de una manera más fácil y parece que todo mi cuerpo se organiza y fluye de una manera diferente, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a pasarlos entonces. Y entonces, algo que sucede aquí
es que empezamos a ubicar diferentes caminos. Quizás nosotros ubicamos una sola manera de aprender a pararnos. O nos paramos como Dios nos da a entender, por decirlo así, ¿verdad? O vimos cómo era en la casa y si mi abuelito se paraba así, pues yo me voy a atender a pararlo así, ¿sí? Y cuando nos empezamos a dar cuenta que hay diferentes maneras de pararnos y lo único que necesitamos es organizarnos de manera diferente y que hay maneras de levantarnos que pueden ser mejores que otras y que nos llevan a un mejor bienestar, entonces tenemos no solamente un camino, y no tenemos dos caminos, sino que tenemos muchos caminos que nos llevan a hacer las cosas de manera distinta. Y eso no es solamente a nivel corporal, al estar sentado, sino puede tener que ver, por ejemplo, en la comunicación. Si yo aprendí, por ejemplo, a no expresar mis necesidades, entonces quizás así lo voy a repetir. Y así lo voy a repetir con la pareja, y así lo voy a repetir con mi jefe, o así lo voy a repetir con mis colaboradores. Y creo que así es. Pero cuando empiezo a ver que hay diferentes maneras de expresarme, que los puedo expresar desde esta manera, o desde otra emocionalidad, o con un determinado tipo de lenguaje, entonces comienzo a ver que hay diferentes maneras en las que yo me puedo relacionar. Y que pueden haber maneras que me pueden ser más efectivas que otras. ¿Sí? ¿Bien? Muy bien. Cuando nosotros ubicamos una sola manera de estar, por ejemplo, algo que lo que nos empezamos a hacer a nosotros mismos es a etiquetar. Me empiezo a decir, soy floja, me da mucho trabajo hacer una tarea y entonces luego ya no la quiero hacer y lo que me empiezo a decir es, soy floja, ¿verdad? Y me empiezo a mover en el mundo desde esa etiqueta. Y entonces trazo un caminito desde a una manera en la que yo me estoy definiendo y me digo, así soy. Y me puedo decir, soy floja o no soy capaz, o soy muy tímida, o soy valiente, o soy fuerte, lo puedo todo, o soy agresivo. Dependiendo cómo me comporto, me empiezo a etiquetar, me empiezo a decir, así soy, y así como me digo, me comienzo a comportar. Hasta hace poco se trataba, bueno, la idea circundante era que teníamos una identidad solamente, una manera de ser, de estar. Y alguien que se enojaba decía, pues ni modo, yo soy enojón y se aguantan, porque yo así soy, ¿verdad? Se aguantan. Entonces, era una idea en el mundo en relación a que las cosas mejores son inamovibles, a que una identidad me definía completamente. ¿Y qué es lo que pasa con el aprendizaje? ¿Quieres intervenir? No. Que nos damos cuenta que hay muchas formas de hacer lo mismo. Y nos podemos dar cuenta de que hay varias maneras de actuar, ¿verdad? De comunicarnos, por ejemplo, de maneras diferentes. Y, bueno, en estas maneras de definirnos, ciertamente hay algunas que nos ayudan, pero hay algunas que no nos ayudan, ¿cierto? ¿Y qué hacemos con esas que no nos ayudan? Y si yo me digo, soy muy reservada, pero tengo que dar una ponencia con mi jefe, y digo, no, pues no lo voy a poder hacer. ¿Cómo le hago para transitar a otro estado que me permita hacerlo y decir, sí, soy capaz de expresarme de maneras diferentes? Necesito aprender algo nuevo. Y antes de aprender algo nuevo, lo que necesito saber es que soy capaz de actuar de una manera diferente. Soy capaz de verme desde una perspectiva distinta. En las escuelas, ahorita que volteé que vi a Andrea, es muy importante ir percibiendo cómo se percibe el niño o la niña
y ver cuál es la idea en relación a cómo ellos pueden aprender, cómo pueden transformarse, cómo pueden cambiar el concepto que ya tienen de aquellos elementos que los limitan a aquellos elementos que les pueden potencializar un camino y una mejor vida para ellos. Muy bien. Muy bien. Bueno, y entonces esta frase que no sé ya si es de Einstein, la dicen, algunos dicen que es, otros que no, pero que bueno, es muy importante. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? A veces estamos como en una ideología de hay que esforzarte. Si no te sale, échale más ganas, tú corre más y vas a ver que lo vas a hacer, ¿no? Y por ejemplo, bueno, hace un poco trabajé con un niño que él, por ejemplo, es excelente en historia. Le gusta mucho idear, soñar, hace cuenta que en su banca está así, y oye la clase de historia, bueno, su cuerpo está un poco así, y después le preguntas y te sabe decir todo sobre Moctezuma, sobre Cuauhtémoc, sobre lo que le preguntes de historia. Pero a la hora de terminar un examen le es muy difícil, o estar con otras materias le es difícil. Y entonces, ¿qué pasa? Que a veces podemos decir, pues, no importa, yo no sé cómo le haces, pero tú lo terminas, y decimos, es que no te quieres esforzar, y el niño se va creando ahí como un autoconcepto también desde ahí, a veces, de no puedo, o pues yo no soy capaz de hacerlo, y por más que me esfuerzo no me sale. Bueno, ahí ahorita recuerdo que a mí, por ejemplo, también en la primaria, en primero de primaria, antes se hacía una ahí así como un patito, como muy garigoleada, y a mí no me salía pero nada, me quedaba en la escuela planas y planas y planas y planas, y creo que no me llegó a salir. Después ya, con la PNL, digo, bueno, ubico y digo, es que a lo mejor hacer planas y planas y planas, pues no era la manera, ¿verdad? A lo mejor yo soy mucho de movimiento y a lo mejor si me paro y hago en arena o lo que sea la letra, a lo mejor es una manera en que yo la puedo captar más y la puedo hacer de manera diferente. En el caso de este niño, por ejemplo, algo que cambió, les voy a pedir a ustedes que se pongan, que imaginen, que piensen en algo que quieran realizar. En así como en un sueño, en algo que les llame la atención y que digan, pues sí, en lo futuro yo quiero hacer esto, quiero tener esto. A ver, ¿cómo es? ¿Ya lo pensaron? ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Muy bien. Ok. ¿Y qué pasa en su cuerpo? ¿Qué cambia cuando ustedes piensan en eso? ¿Cómo es? Así como cuando se sentaron y se paraban. ¿Qué pasa cuando empiezas a pensar en aquello que quieres lograr o hacer? Bueno, una cosa es la sonrisa, ¿verdad? Ajá. ¿Qué más? Es una satisfacción. Ajá, sí. ¿Alguno le pasó? Te sientes optimista. Te sientes optimista, muy bien. ¿Alguno le pasó que de alguna manera miraba un poquito hacia arriba o trataba de pensar hacia el frente? ¿Sí? Ok. Pues nuestro cuerpo responde a nuestro pensamiento. Cuando nosotros pensamos hacia futuro o tenemos una idea, una imagen, un sueño o estamos imaginando, generalmente nuestra visión y nuestro cuerpo va hacia arriba. Te voy a pedir ahora que pienses en lo que comiste el día de ayer. ¿Ya lo pensaron? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora con su cuerpo? ¿Sí qué? Se detuvo, se detuvo para pensar. Cambia, ¿verdad? Hay algo que cambia en tu fisiología, ¿sí? Hay elementos generales que propone la PNL, por ejemplo, que podemos bajar la vista para pensar y recordar, o que podemos elevarla para crear algo al futuro. Y sin embargo, bueno, cada quien también tiene su propia experiencia y hay quienes se pueden salir de esos parámetros. Y está bien. Lo importante aquí es que cómo nosotros estamos en nuestro cuerpo nos da posibilidades diferentes.
Y entonces con este niño, ¿qué pasó? Pues lo que aprendió simplemente fue a sentarse más derechito, a sentir su cuerpo más consistente y a enfocar su mirada y a enfocar su atención hacia el frente. Y eso le permitió lograr terminar el examen. ¿Sí? Desde esta postura y pensando en imágenes era muy difícil. Y entonces, a veces hay un estudioso del movimiento científico también, bueno, ya murió, se llama Moshe Feldenkrais, y él lo que dice es la manera en la que nos empleamos, en la que nos organizamos, es todo esto que tenemos, cómo nos organizamos de manera diferente para dar resultados distintos. Si yo estoy teniendo un resultado, eso depende de cómo yo estoy organizado. Si yo me organizo de una manera distinta, entonces voy a dar un resultado diferente, ya sea en comportamiento, emoción, etcétera. El asunto es cómo reconozco estas estructuras, cómo reconozco esta organización, qué elementos son los que son parte de esta estructura mía. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la PNL? La PNL nos dice que la experiencia tiene una estructura. Toda la vivencia que nosotros tengamos, todo comportamiento nuestro también, la manera en que experimentemos una situación tiene una estructura y de acuerdo a eso nosotros respondemos. Ahorita vamos a verlo más. ¿Y cuáles son estos elementos que forman parte de esta estructura desde la PNL? Hay varios elementos. Uno, por ejemplo, de la manera en que nosotros tenemos la experiencia es los canales representacionales. ¿Qué es esto? ¿Cómo nosotros formamos una imagen o una representación del mundo? ¿Sí? Por ejemplo, nosotros podemos imaginar, les voy a pedir que imaginen una situación donde ustedes hayan disfrutado, la que sea. ¿Ya la tienen? ¿Sí? Donde te hayas sentido contento, contenta, hayas disfrutado. Entonces la imagines ahí e imagínate cómo es. Que puedas observarte a ti mismo, y ahora vela siendo más, como para ti vaya siendo más placentera. Puede ser la imagen más grande, o más brillante, o más colorida, de manera que a ti te pueda dar mayor disfrute. ¿Ahí está? ¿Sí? Sí. Entonces ahí es cómo manejamos nosotros nuestras representaciones. Nuestra imaginación tiene que ver con nuestra emoción. Si yo tengo una imagen y agrando en mi imagen los elementos que para mí la hacen disfrutable, eso va a tener un impacto en mi cuerpo. Y no solamente es en imágenes agradables, ahorita lo hicimos en un agradable porque no queremos ponernos en otro estado, ¿verdad? Pero hay veces sentimos muy cerca una imagen que es desagradable. Y entonces nosotros empezamos a hacer algunas cosas como trabajar con nuestras imágenes y alejarlas o acercarlas dependiendo de cómo nosotros nos queramos relacionar o sentir. ¿Estoy clara ahí? ¿Sí? Entonces, bueno, un primer elemento que hace esta estructura de la experiencia es cómo yo organizo mis representaciones a partir de mis sentidos, de mis canales representacionales. Otras son mis emociones, otras son mi fisiología. Muy bien. A ver, te voy a pedir que te pongas de pie. Ajá. Y te voy a pedir que vayas bajando tu cabeza, tus brazos, sueltes un poco el cuerpo. Eso es. Sueltes tu rostro. Te voy a pedir. Eso es. Y bueno, si quieres caminar un poquito lo puedes hacer y si no, pues te puedes quedar ahí como esté bien para ti.
Y te voy a pedir que pienses en algo muy agradable. Y desde ahí. Y notes qué es lo que pasa. Suelta tus hombros, tus brazos, sí, que caigan ligeramente hacia abajo. Ok. Y ahora te voy a pedir que vayas dejando esa posición y vayas incorporándote, tus hombros, poco a poco vayas yendo hacia arriba, te puedes estirar un momentito, estirarte, ajá, eso es, soltar, un momentito y salir de un poco de ese estado. Sí, bueno, ya veo el bostezo que se viene, ahí está, muy bien. Ok, y está muy bien, porque está reaccionando a nuestro cuerpo. Y ahora te voy a pedir que desde esta posición, así, imagines esta situación que es disfrutable. Y permitas que suceda lo que suceda en tu rostro también. Ajá. Ok. Muy bien. Ok. Muy bien. Les voy a pedir soltar. Muy bien. Y sentarse. Ahora. Bien. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue su experiencia en ambas situaciones? Ahí voy, entonces. ¿Yo? Vi que querías hablar, ¿sí está así? Sí. Que la postura más erguida ayuda como a disfrutar más la visión positiva que teníamos. Ajá, ajá, eso tú percibiste, ok, muy bien. Ajá. No, acá quería Andrea comentar. Bueno, yo en las dos sí sentí como las dos experiencias me ayudaron a relajarme. Ok. Creo que el estar más derecha me costó un poco más como volver al momento en el que estaba antes. Ajá. Pero es cosa de concentración. Ok, muy bien, excelente. Muy bien, ¿algo más? Con la postura erguida y la mirada hacia arriba, era muy fácil imaginar, potencializar, visualizar, el sentir, el escuchar. Completamente cambia la experiencia en el cuerpo. Ok, muy bien, sale. Muy bien, ok. Pues entonces este es otro elemento, ¿verdad? Es cómo mi cuerpo y cómo mi emocionalidad están relacionados. Y cómo si modifico yo uno, el otro se puede modificar. En la experiencia que tenga cada quien. Y cada quien puede ir viendo que eso es lo importante. No es así como en general para todo el mundo. Hay cosas que pueden ser generales, pero si a ti no te checan, está bien. Lo importante es que tú sepas cómo tú te mueves, cómo tú te emocionas, qué postura es mejor a ti para crear. Yo les puedo decir que, por ejemplo, yo para organizar algo, cualquier cosa de pensar, hay un jardín a media cuadra de mi casa, y entonces necesito salir y dar vueltas, porque estar sentada y estar pensando y organizando, no me sale. Entonces, en la medida en que nosotros nos vamos conociendo, sabemos cómo vamos, por decirlo así, funcionando para lograr ciertas cosas. Entonces, vamos aprendiendo cómo nosotros aprendemos. Muy bien. Bueno, aquí está la fisiología y también está la parte de las creencias, ¿verdad? Nuestros pensamientos. Perdón. Muy bien. Entonces, bueno, aquí es solamente, es decir, tenemos todos estos elementos y ustedes han visto los tangrams, ¿sí? Bueno, este es un tangram, esta figura cuadrada, digamos, es como la figura original, donde hay 7 figuras que se relacionan entre sí y nos dan una figura. Si tú las mueves, si tú las cambias, te pueden dar cantidad, pero cantidad de formas diferentes. Y así es con nuestra experiencia. La manera en que nosotros relacionamos nuestras creencias con nuestros estados de ánimo, con nuestras emociones, con nuestra fisiología, entonces nos puede dar comportamientos diferentes también. Hay un antropólogo, Gregory Bateson, que dice, por ejemplo, ¿qué es lo que ven aquí?
una mano. ¿Qué más ven? 5 dedos. Piel. Ajá. ¿Qué más? Líneas, uñas, color, ¿verdad? Ajá, sí. Y entonces lo que él dice es, generalmente vemos cosas aisladas. Vemos 5 dedos, o vemos uñas, vemos color, vemos líneas, pero vemos segmentos. Y dice, bueno, y él lo que dice, lo que hay aquí son relaciones. Hay 5 dedos que están relacionados unos con otros. Por ejemplo, si nosotros no tuviéramos esta relación entre el pulgar y los demás dedos, no podríamos agarrar o tomar algo, ¿verdad? Y entonces lo que dice es, lo que tenemos que aprender a ver son relaciones, no tanto cosas separadas. Entonces yo puedo empezar a ver cómo una creencia mía me puede llevar a un comportamiento y me puede llevar a una emocionalidad. Por ejemplo, hace un tiempo yo me separé, por ejemplo, y mi idea anterior acerca del matrimonio era que el matrimonio duraba toda la vida. Entonces, cuando sucede esto, entonces, ¿con qué opción me quedo? ¿Qué pasa si yo sigo pensando eso? La fisiología se va a tensionar, ¿verdad? Voy a empezar a sufrir, me la voy a pasar ahí en el camino de la amargura, porque, no, estoy haciendo algo que no es adecuado, porque yo tendría que haber respondido a esta manera de pensar. Y entonces, ahí, ¿qué es lo que necesito hacer? Y bueno, ahí vemos una correspondencia con la fisiología. No estoy haciendo esto que se supone que debería de hacer, entonces toda mi fisiología, todo mi estado de ánimo puede decaer, ¿verdad? Y entonces, así como en las sillas, cuando nos paramos, me puedo preguntar, ¿qué otras opciones tengo? ¿Qué otras creencias alternativas pudieran haber? Y me digo, bueno, quizás una creencia alternativa puede ser, el matrimonio no necesariamente es para toda la vida. Puede ser para quien para sí sea. Y también hay posibilidad de que en algún momento dado, las personas que se casan puedan tomar rumbos diferentes. Y cuando yo cambio esta creencia, ¿qué sucede en mi vida? Todo un cambio. Todo un cambio, ¿verdad? Todo se alinea, se potencializa, llegan los recursos. Llegan los recursos, se descubren los talentos, llega una nueva vida. Así es, hay cambio, ¿verdad? Llegan recursos, llegan talentos, hay un cambio en mí. Elijo un camino entre todos los caminos que pudieran haber que me da un mayor bienestar. Y para eso necesité cambiar un elemento, en este caso, un pensamiento. Bueno, probablemente ese pesadez que se sentía, ese desánimo, el estrés, lo tensionado de la fisiología, ya lo soltaste. O sea, a lo mejor no ves todavía cuáles opciones hay, pero el simple hecho de que tu frase cambió, de cómo tú te lo mencionaste en tu mente, ya te destensionó. Es como si hubieras desamarrado un bucle ahí que estaba todo hecho bolas, no sé, ese es mi punto de vista. Ya después, entonces, si bien entra al siguiente paso, como lo menciona ella, te llegan todos esos recursos de opciones múltiples por desarrollar y quieres hacer y demás. Pero para mi punto de vista, desde el momento en que ya cambias esa estructura de pensamiento con una simple frase, la emoción ya la sueltas, se libera y tú eres más libre, entonces puedes sonreír más. Sí, eso pasa. Y bueno, y también nada más una acotación, también tampoco es tan sencillo, ¿verdad? Y tampoco es así como causa y efecto, aprieto el botoncito y lo cambio. Muchas cosas en mi estructura se van a mover. Y probablemente necesite yo ir revisando algunas otras cosas y si se da un cambio, ¿verdad? Porque con que muevas un elemento, con que muevas una pieza, entonces las demás piezas se mueven. A lo mejor estoy de esa manera, pero me digo, en la situación de esta creencia que no me permite estar bien, pero me digo, a ver, voy a estar bien. Y trato de moverme desde una energía distinta. Esto probablemente también pueda traer un cambio en mi manera de pensar
y me puede permitir abrirme a pensamientos diferentes. Las entradas son diferentes, ¿sí? Vamos con una pieza, y todas las demás se mueven. Tenemos una estructura. ¿Y esto por qué es importante hoy? Porque muchas cosas están cambiando. Por ejemplo, ahorita platicaba, los roles de las mujeres están cambiando. Hace unos días platicaba con un alumno que quiere hacer un taller en relación a cómo se perciben las mujeres solteras, ¿no? Como antes era, bueno, te tienes que casar, pero ahorita hay muchas mujeres solteras que están trabajando y que tienen proyectos de vida y proyectos grandes y que quieren viajar y que quieren hacer cosas. Y entonces necesitan, si se quedan con creencias anteriores, les va a limitar quizás a hacer todo lo que quieren. ¿Qué pueden creer? ¿Cómo se pueden desarrollar para poder ir y llegar realmente al lugar al que quieres llegar? ¿Sí? Yo quiero poner una empresa, pero en mi casa la idea que había era que el dinero no era importante. Y no había que hacer cosas por dinero. Y de repente estoy en una situación económica que me pide traer recursos y no me puedo mover, ¿verdad? ¿Qué otra cosa necesito para poderme mover? ¿Qué necesito mover en esta estructura, en esta organización, para que yo me pueda mover de una manera diferente? Y entonces, cuando yo me doy cuenta de cómo yo me estructuro, de cómo yo me organizo, y empiezo a ver formas de organizarme de manera diferente para lograr lo que quiero, pues estoy aprendiendo cómo yo aprendo, cómo yo puedo incorporar algo diferente a mi vida, a mi aprendizaje, a mi experiencia. Bueno, no se ve bien, pero bueno. Robert Dills, que es uno de los representantes de la PNL, propone un modelo, algo que ha hecho la PNL, es observar e indagar en personas que tienen éxito en alguna habilidad, por ejemplo, una persona muy creativa o un empresario con mucho éxito, por ejemplo, lo observan y ven cuáles son sus capacidades, cómo se comporta, cuáles son las creencias que tiene, cuáles son los valores, cómo se proyecta hacia un sistema mayor. Y entonces, este es, por ejemplo, un modelo que hace y nos presenta Robert Dills para poder observar la experiencia de una persona. Y lo que nos menciona es cuando nosotros hacemos cambios en cualquiera de estos elementos, entonces nosotros pues podemos cambiar también y aprender algo diferente. ¿Sí? Ok, está bien. ¿Necesitabas estar un poco más aquí? ¿No? ¿Está bien? Ya, ok. Muy bien. Y bueno, esta parte de que todo está relacionado también es muy importante. El contexto, no estamos solos. Ahorita dentro de la PNL está surgiendo lo que se llama PNL tercera generación. Y entonces la propuesta es justamente de que no solamente me cambio yo solito, sino que estoy en relación con todos los demás, estoy en relación con mi comunidad y eso es una relación importante también, ¿no? No lo podemos dejar de lado. Y un elemento en neurociencias que apoya estos cambios es justamente la neuroplasticidad. Generalmente nuestro cerebro funciona formando hábitos con ciertas conexiones neuronales. Y bueno, lo podemos decir en una imagen, es como hacer surcos, un caminito que es el que siempre y siempre y siempre repetimos. Y entonces se trata de cómo ir haciendo conexiones diferentes, incorporando sensaciones diferentes, pensamientos, emociones distintas que nos puedan permitir hacer caminos diversos, ¿no? Y bueno, y lo que vamos formando son una serie también de patrones que son los que van delimitando pues nuestro comportamiento. Y bueno, y vamos a formar otros patrones. Cuando aprendemos a aprender, lo que aprendemos es a localizar cuáles son estas pautas que me llevan a mí a comportarme de la manera en que me comporto. Y bueno, pues ya nada más en coaching, algo muy importante es un proceso de acompañamiento hacia una persona para que pueda lograr sus objetivos. Y hay 4 elementos que son fundamentales en el acompañamiento en coaching. Uno es la toma de conciencia, darme cuenta de cómo estoy, cómo actúo, cómo es mi presente, cómo es mi realidad, por ejemplo.
generar opciones, más de una opción para cualquier cosa que yo me quiera proponer, tomar responsabilidad de mi propio cambio, no le toca al otro, me toca a mí cambiar y ver por dónde quiero ir, y el aprender y actuar. Entonces, si nos damos cuenta, todas estos 4 elementos son bases del aprendizaje. Lo que para mí coaching es, por ejemplo, es un proceso, realmente un proceso de aprendizaje donde aprendo a hacer cosas diferentes para poder llegar a donde quiero llegar. ¿Sí? Bueno, y esta es la parte como de irnos construyendo a nosotros mismos, ¿verdad? Sí, el último era aprendizaje, y algunos ponen acciones también, las dos son importantes, podremos poner aprendizaje y acciones, ¿no? Muy bien. Pues, ¿tienen alguna pregunta? ¿Cómo están? En lo relacionado al aprendizaje, me vino a la mente cuando mencionaste cómo ayudar a un niño que está teniendo problemas para aprender un determinado tema. Yo tengo una escuela, trabajo en una escuela donde constantemente se ven problemáticas emocionales entre los alumnos y se plantan en la actitud negativa y ni Dios Padre lo saca. ¿Qué hacen algunos maestros? Lo ignoras, lo dejas, lo amenazas, lo amedrentas, le das por el lado más negativo posible. Pero no he visto a uno solo que tenga la capacidad para decir, puedes empezar por afirmaciones en tu cabeza y hacer un cambio de estado. No he visto uno solo que pruebe que eso funciona. Creo que yo podría ser la primera, ¿verdad? Podrías hacerlo tú. Sí, entonces, sí. ¿Cómo le haces tú para aplicarlo en este contexto? ¿Cómo tú puedes ayudar a ese niño a que en el momento que está dando la clase, que vas a tú iniciar una clase o un módulo, situarlo en la actitud de aprender? Porque se hacen renuentes y se despliegan puras conductas disruptivas. Interrupciones constantes. Sí. Mira, las cosas son complejas, ¿verdad? No es nada más voy a cambiar o yo voy a hacerme cargo de cambiar, por ejemplo, al niño. Algo importante, que para mí es muy importante, primero es la escucha, ¿no? Poder entender cómo viene, darle voz, saber qué le pasa, cómo está. Y algo muy importante también en esta parte sistémica y en decir que no estamos aislados, hay un elemento muy importante en la resiliencia, que es el poderte sobreponer justamente a una situación difícil o a una situación incluso traumática, a un momento que esté pudiendo vivir el niño o la niña en su casa, por ejemplo, lo que sea, y es el apoyo del grupo. Tú puedes hacer también muchas técnicas, a veces, muchas te pueden funcionar, pero a veces puedes hacer muchas técnicas y puedes no tener muchos resultados también. El apoyo del grupo es fundamental. El saber el niño que no está solo, que están con él, es importante. Y con eso tú puedes también aplicar diferentes elementos. Puedes aplicar elementos para cambiar el estado emocional desde la música. Por ejemplo, hay muchos elementos desde aromas, desde implementar un juego, algo en relación, desde salir y respirar en el jardín o lo que sea. Es importante ver qué cosas nos pueden llevar a un cambio de estado. De manera que si logras ya un cambio de estado, puedes tener una entrada para empezar a platicar y gestionar otro tipo de relación. Hay una frase muy importante dentro de la PNL que es primero es la relación y después es la tarea, ¿no? A veces en las escuelas nos tratamos de esforzar en la tarea, que haga bien el resumen, que haga esto. Y no nos damos cuenta a veces que lo primero es tener una relación adecuada con el niño o la niña. Y después de la relación, entonces, podemos ir hacia la tarea. ¿Qué te responde? ¿Qué tan efectivo es el lenguaje de influencia en el aprendizaje? Yo creo que es muy importante. Es muy importante dar por supuesto, ¿verdad? Y lo vas a lograr.
Mañana cuando me traigas la tarea y la revisemos juntos, vamos a podernos dar cuenta de esto. Sí. Lo que vas haciendo con el lenguaje de influencia es hacerle ver a la otra persona o al niño o a la niña que puede, que es capaz. Y más que eso es que tú confías. Yo sé que esto va a suceder, pero sé que esto va a suceder no porque soy maga, sino porque confío en ti, porque veo tu potencialidad, porque veo que eres capaz. Sí, es importante usar el lenguaje de influencia para potencializar eso. Lo puedes usar para otras cosas, ¿verdad? También contrarias. Sí. ¿Algo más? A ver. Pedagogía y esas cosas. De lo tuyo. Pero aquí lo que veo más que nada por lo que explicaste del coaching, que es el acompañante para lograr el objetivo. Sí. Es muy diferente a una pedagogía o algo didáctico, o sea, sí, o es muy diferente ¿Es diferente? A ser maestro, vaya, dar sí. pedagogía. Sí, es diferente. Es diferente. El rol del coach te acompaña, pero bueno, una es tú eres responsable, ¿verdad? Tú eres responsable de tu aprendizaje. Quien pone el objetivo eres tú. Tú dices, yo quiero ir a este lugar. Yo quiero poner la empresa, o yo quiero dar una conferencia mañana, o yo quiero hacer tanto número de ventas, o yo quiero lo que tú quieras. ¿Sí? Algún objetivo de vida también. ¿Sí? Y la manera en que te acompaña el coach es por medio de preguntas. A ver, ¿y para qué quieres hacer esto? ¿Cómo lo has hecho anteriormente? ¿Qué te ha limitado? ¿Qué cosas tienes que te pueden ayudar a lograr eso que quieres? Y entonces lo que te ayuda es hacer toda una exploración en ti mismo o en ti misma, de manera que sepas cómo estás, cómo es hasta hoy y qué cosas puedes cambiar. ¿Sí? A lo mejor lo que pasa es que no he sabido relacionarme con el cliente para hacer la venta. Y entonces, ¿qué necesito aprender? Pues cómo relacionarme. ¿Y qué puedo hacer? Pues necesito cambiar de esta manera mi corporalidad, o la manera en que estoy ante el cliente, o quizás las maneras en la que le presento el producto. Bueno, yo no sé, digamos, pero esa es la manera. Es básicamente con base en la toma de conciencia y el aprendizaje. El coachee, que así se le llama a quien va con un coach, va aprendiendo, de manera que después puede decir, bueno, lo hice así en este lugar, ahora ya sé el caminito para llevarme algunos elementos y relacionarme mejor con mi hijo. Es un proceso de aprendizaje. ¿Sí? El maestro generalmente te dice, te enseña, muchas veces pues, ahorita han cambiado los métodos educativos, está el constructivismo y 20 cosas, pero sí es otra dinámica. ¿Está bien así con esta parte? Muy bien. ¿Algo más? ¿No? Bueno, pues entonces, muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Bueno, agradeciendo de nueva cuenta que nos hayan permitido tenerlos aquí con nosotros. Quiero proporcionar a nombre del Centro Mexicano GLO un reconocimiento por esta participación. Y bueno, dice el Centro Mexicano de Programación Neurolingüística otorga el presente reconocimiento a Gloria Romero Rojas por su participación como ponente en el Centro Mexicano de Programación Neurolingüística, impartiendo el tema PNL y Coaching, el arte de aprender a aprender. Guadalajara, Jalisco, 23 de mayo del 2018. Muchas gracias. Gracias, Gloria. Gracias. Y bueno. Gracias. Recordarles que el día 6, 7, 8 y 9 de septiembre tenemos nuestro Congreso Internacional. Ya pueden solicitar información aquí mismo en el Centro Mexicano, y si tienen alguna duda en cuanto a los programas que les estamos proporcionando en las hojitas que les dimos al principio, estaremos mi compañera Maribel y yo atendiéndoles. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a nuestros amigos de redes sociales. Conferencia. Gracias. Gracias.